jueves 27 de abril. Estamos, hermanos, ya en estos últimos días de este mes de abril, y pues ya la otra semana será ya el mes de mayo, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Juan capítulo 6, versículos del 44 al 51. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 6 de San Juan, capítulo que nos presenta el sermón acerca del pan vivo que ha bajado del cielo, conocido como el sermón eucarístico. Recordemos que esta enseñanza se dio luego de que el Señor Jesús pues multiplicara los peces y los panes para darle de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Luego de eso pues se da una serie de relatos cómo el Señor Jesús va a caminar sobre las aguas, cómo la multitud lo busca, y Jesús les exhorta a seguirle no solamente por la comida material o por el alimento material que han recibido, sino para seguirle porque han entendido que Él es el Señor, Él es el Mesías. Así entonces, hoy podemos continuar, ¿verdad? Y el Señor Jesús va a hacer una serie de aseveraciones en la porción del Evangelio de hoy, y que cada una de ellas pues tiene grandes profundidades, grandes enseñanzas. Veamos cómo inicia el Señor diciendo: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. El ser humano, hermanos, no puede hacer nada por su propia iniciativa en el aspecto espiritual. Yo sé que de repente pues a nosotros nos gusta pensar que hemos sido nosotros, ¿verdad?, los que un día pues decidimos buscar a Dios, ¿verdad? Si yo le pregunto a muchas personas, dirán: bueno, mire, yo pues entendí de que el pecado no trae nada bueno y comencé a buscar de Dios, comencé a congregarme, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, y eso es como el testimonio entre todos, ¿verdad?, aquellos que servimos a Dios. Sin embargo, puedo recordarle que el ser humano no puede buscar a Dios por iniciativa propia. ¿Por qué razón? Porque es Dios el que nos llama a nosotros. Recordemos cómo el Señor Jesús lo dejó muy claro cuando le dijo a sus discípulos: no son ustedes los que me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. O sea, el Señor siempre va a tener el control aún de aquellas cosas como, por ejemplo, el llamado mismo, el amor, el servicio, etcétera. Por ejemplo, amamos a Dios. ¿Por qué lo amamos? Porque Él nos amó primero, fíjese.
O sea, Él nos amó cuando aún ni le conocíamos. Cuando estábamos, como va a decir la carta a los Efesios, perdidos en pecados y maldades. O alguien podría decir, bueno, yo le sirvo al Señor. Ajá, pero ¿por qué le servimos a Dios? Bueno, porque Él nos sirvió primero, porque Él nos escogió, porque Él nos protegió, porque Él se reveló para que nosotros, conociéndole, le sirvamos. O de repente, ¿por qué le servimos? Porque Él nos llamó primero. Porque el llamado de Dios nunca es por iniciativa del hombre o del ser humano. El llamado de Dios a servirle siempre es iniciativa del Señor. Es el Señor el que nos llama, es el Señor el que tiene misericordia, y lo hace porque sabe que nosotros, por nuestra propia capacidad, hermanos, no podemos hacer nada. Claramente el Señor lo dijo allá en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, cuando dijo, sin mí nada pueden hacer. Nada, o sea, solos nosotros, sin Dios, no podemos hacer nada. Bueno y misericordioso es el Señor, que nos permite a nosotros poder trabajar y obrar para su reino. Pero ahí es donde debemos de reconocer que lo que hacemos o lo que el Señor nos permite hacer no es por nuestra propia capacidad, es por la misericordia del Señor. Ahora, y así podríamos hablar de diferentes áreas, ¿verdad?, de la vida. A veces alguien puede decir, bueno, es que yo me rebusqué, como decimos, para tener un buen trabajo. Obviamente usted hizo lo posible, pero no olvide que el autor de lo imposible es el Señor. O alguien dirá, es que mire, yo he tratado de trabajar mucho, de trabajar fuerte para poder tener mis cosas, tener mi casa, mi vehículo, etcétera, etcétera. Obviamente usted ha puesto su aporte, pero es Dios el que le ha dado el trabajo, la sabiduría, la vida, la capacidad y por sobre todo la capacidad de tener y de administrar bendiciones. Veamos cómo entonces claramente el Señor es el que siempre obra en nuestras vidas. Pero también hay otra aplicación cuando el Señor dijo, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. O sea, es Dios siempre el que nos va a permitir incluso conocerle a Él y poder así llegar a Cristo, para que Cristo nos perdone nuestros pecados. Recordemos que todo el juicio, o sea, todo perdón de pecados, debe de pasar por Cristo. El Padre, como le he dicho en otras ocasiones, el Padre no perdona pecados. El Espíritu Santo tampoco. El único que perdona pecados es el Cordero de Dios, que es el Hijo. ¿Y por qué Él? Porque Él es el que murió en la cruz del Calvario. Y por esa razón es que claramente el Señor ha dicho que todo el juicio el Padre se lo dejó al Hijo. Pero oiga, aún el conocer al Hijo es por voluntad del Padre. Y por eso dice el Señor, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a Cristo? Dijo el Señor, y a ese que viene a mí, yo lo resucitaré el último día. Oiga, el Señor no solamente está hablando que cuando nosotros buscamos del Señor, Él nos va a bendecir, Él nos va a sanar, Él nos va a respaldar, Él nos va a llenar de bendiciones, Él nos va a acompañar, Él nos va a responder, etcétera, 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 sino que está hablando de muchísimo más adelante, porque dice el Señor, yo lo resucitaré el último día. Ahora, es interesante porque luego Jesús va a seguir diciendo, todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí.
Oiga, o sea, estamos hablando de esa unidad entre el Padre y el Hijo, que es una unidad tan grande, ¿verdad?, tan plena, que es conocida como la unión hipostática. Pero luego va a venir otra frase muy profunda del Señor, que va a decir: el que cree en mí tiene vida eterna. Oiga, el que cree en Él tiene vida eterna. Estamos hablando entonces que es el que tiene fe, el que ha creído. Esa persona ya tiene la vida eterna. Pero ahí hay dos cosas, hermanos, que quiero llamar la atención de usted. Primero, es importante entender el creer, ¿verdad? El creer en Dios. Porque hay personas que dicen: yo creo en Dios, pero ni lo conocen. Y recordemos, ¿qué es la fe? La fe es la confianza. La fe es esa cercanía que hay con otra persona. Entonces vemos cómo la fe es la que hace que nosotros podamos verdaderamente tener vida eterna. Pero el otro elemento que quiero llamar la atención de usted también es que la vida eterna, el Evangelio dice que si usted cree en el Señor, usted ya la tiene. Oiga, esto es importante, fíjese. Yo sé que sobre esto a veces muy poco se habla, porque las personas están acostumbradas a pensar de que cuando se mueran, ¿verdad?, y después del juicio, tal vez van a tener vida eterna. O sea, hay personas que cuando uno les toca el tema de la salvación, siempre lo ven como algo imposible. Y en realidad, debo de ser honesto, mire, la salvación es tan pero tan cara que nadie puede pagar el precio. Por esa razón, como nadie puede pagar el precio, Jesús murió por nosotros para poder darnos salvación, no pagando un precio, sino por el perdón de nuestros pecados con su sangre derramada en la cruz. Por amor y misericordia es que nosotros podemos recibir vida eterna. Pero para eso es necesario creer en Él, ¿verdad? Porque cuando yo creo, es ahí donde el Señor me va a dar esa vida eterna. Luego el Señor va a dar otra aseveración y va a decir: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron, pero yo soy el pan de la vida. Ahora el Señor va a hacer una diferencia entre Él y el maná. Recordemos cómo Israel, cuando venía en el desierto, Dios les dio el maná. El maná era ese pan, ¿verdad?, que caía todas las mañanas, a excepción del día sábado, para que Israel pudiese tomarlo, recoger la porción que iba a necesitar y obviamente prepararla de diversas maneras, ¿verdad? Era pues de muchas maneras que podía ser preparado, pero eso era el pan de Dios, o el pan que Dios le estaba dando a su pueblo. O sea, eso. Ahora, claro, para Israel eso era profundísimo, pues, el que Dios les hubiese alimentado. Pero ahora viene Jesús y va a continuar con la enseñanza que ya les dijo allá en el versículo 21, cuando les dijo: no fue Moisés el que les dio el maná, fue mi Padre, les dice, que les da el verdadero pan. Pero hablando, cuando dice el verdadero pan, es Él. Por eso ahora dice: yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná y sin embargo murieron, aunque era el maná el pan de la vida. Pero ahora el maná podemos ver como era un prototipo, ¿verdad? Era un antitipo de, obviamente, Jesús, del Señor Jesús, quien es el verdadero pan del cielo. Por eso dice el Señor: este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí, hermanos, el Señor está dando estas declaraciones que para los discípulos fue difícil, imposible poder entenderlas. De hecho, el día de mañana pues las vamos a meditar sobre cómo ellos veían, y lo que les costaba entender aquellas palabras del Señor Jesús. Pero claro, el Señor acá está ya haciendo un anuncio, está haciendo ya una prefiguración de lo que será aquel momento cuando Él se entregue como Cordero Pascual, y que ya lo hemos visto en la última cena, o la cena pascual que el Señor Jesús celebró con sus discípulos. Pero veamos entonces cómo el Señor está dando algunos adelantos, está anunciando, porque dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma mi carne, porque vea que dice: el pan que le voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Ahora, el texto va a decir que por esto que Jesús dijo que el pan que yo les doy es mi carne, todos se van a escandalizar y todos van a decir: ¿cómo es eso que este hombre nos quiere dar su carne? O sea, eso era para ellos bastante difícil de entender. Claro, para nosotros, gloria a Dios, es mucho más fácil, porque tenemos ya la institución de la Eucaristía en aquel Jueves Santo, en el cual pues podemos ver cuando Jesús les dijo: beban todos de esta, porque el cáliz es mi sangre. Cuando va a tomar aquel pan y les va a decir: coman todos, porque esto es mi cuerpo. Así que, hermanos, podemos entonces nosotros alegrarnos, porque tenemos a un Cristo que en verdad es el camino al Padre. Claramente Él lo ha dicho en el capítulo 14 de este Evangelio de San Juan, cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Ese privilegio de ir al Padre lo tenemos por Jesucristo, y creo que hoy es un buen día para poder nosotros ir al Padre, para poder nosotros acercarnos al Padre, no confiados en nuestra rectitud, no confiando en nuestra santidad, sino confiando en su gran misericordia, y que Cristo, que ya nos ha lavado, verdaderamente nos fortalezca para poder honrar y bendecir a Dios Padre. Por eso, hermanos, que en este hermoso día podamos nosotros crecer en esa comunión con Dios, podamos saciarnos. Mire, hoy es jueves eucarístico, yo le animo, vaya, congréguese, aprovechemos estos espacios tan bellos que tenemos para poder nosotros congregarnos, para poder nosotros compartir la oración, compartir el sacramento. Eso es importante, porque de esa manera estaremos nosotros creciendo como hijos de Dios, pero por sobre todo alimentándonos con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde, cuando comemos su carne somos fortalecidos, pero cuando bebemos su sangre somos lavados de todas nuestras inmundicias, somos lavados de todos nuestros pecados. Le animo pues para que en este día nosotros busquemos de Dios, podamos honrar y glorificar su nombre, porque fiel y justo es Dios para bendecirnos. Que el Señor, queridos hermanos, en este hermoso día nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es mi Padre quien da el pan verdadero, porque el pan de Dios baja del cielo y da la vida al mundo.